Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy veremos 10 alimentos que dañan el cerebro. Lo que no debes comer. No se trata solo de tu apariencia, sino que lo que te llevas a la boca afecta tu cerebro. Los alimentos que consume aumentan su capacidad cerebral, mejoran su función cognitiva y mejoran su memoria. Por otro lado, algunos alimentos pueden tener efectos devastadores en el cerebro, por lo que es mejor comerlos con moderación para limitar sus efectos negativos. Entonces, si quieres mantener tu cerebro sano, evita estos alimentos comunes. 1. Azúcar. El azúcar y los alimentos azucarados pueden tener efectos a largo plazo en la memoria y la inteligencia, sin mencionar que pueden causar una variedad de problemas neurológicos a lo largo de los años. En pocas palabras, se sabe que el azúcar interfiere con la capacidad de la insulina para ayudar a las células cerebrales a realizar funciones normales, reduciendo así la actividad cerebral y provocando pérdida de memoria. Mientras más azúcar consumas, más probabilidades tendrás de desarrollar problemas de aprendizaje o pérdida de memoria a medida que envejeces. Además, la naturaleza adictiva del azúcar es bien conocida y tiene efectos a largo plazo sobre las capacidades cognitivas. 2. Grasas trans. Las grasas trans causan una variedad de problemas, desde problemas cardíacos hasta colesterol alto y obesidad, pero también daña el cerebro. Ralentiza y afecta tus reflejos y la calidad de las reacciones de tu cerebro, sin mencionar que aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Las grasas trans también pueden tener otros efectos en el cerebro. Si se consume durante demasiado tiempo, puede provocar el tipo de encogimiento cerebral que causa la enfermedad de Alzheimer. 3. Alimentos ricos en sodio. Todo el mundo sabe que los alimentos salados afectan la presión arterial y tienen un efecto muy negativo en el corazón. Sin embargo, los estudios han demostrado que los alimentos con alto contenido de sal pueden afectar la función cognitiva y las habilidades de pensamiento. En otras palabras, los alimentos salados afectan tu inteligencia. De hecho, se ha demostrado que comer alimentos salados tiene el mismo efecto que las drogas, provocando síntomas graves de abstinencia y antojos de alimentos salados. 4. Comida rápida. Aunque es conveniente, la comida rápida no es nada saludable. Además, debido a que tiene un alto contenido calórico, puede hacerte ganar peso. Además, la comida rápida contiene muchos ingredientes que dañan el cerebro. Estos incluyen grasas trans, grasas saturadas, sodio, azúcar y rellenos que ni siquiera podemos nombrar. Se ha demostrado que el consumo prolongado de comida rápida puede afectar la producción de dopamina, la llamada hormona de la felicidad. Y cuando se altera la producción natural de dopamina en el cerebro, puede provocar ansiedad y depresión. Además, la comida rápida puede afectar la concentración, el aprendizaje general y la memoria, lo que puede acelerar el deterioro cognitivo que suele producirse con la edad. 5. Alimentos que contienen residuos de pesticidas. Las frutas y verduras son algunos de los alimentos más saludables que puede comer. Sin embargo, las frutas y verduras cultivadas comercialmente suelen estar contaminadas con pesticidas. El aumento del consumo de alimentos que contienen residuos de pesticidas provoca la pérdida de neuronas en algunas partes del cerebro, y la exposición prolongada a pesticidas puede matar células cerebrales y causar síntomas asociados con la enfermedad de Parkinson. 6. ¿Crees que el tono aún te queda bien? Estudios científicos recientes han demostrado que comer atún puede ser peligroso para la salud. Los atunes comen metales pesados porque comen pescado contaminado. El atún también acumula mercurio tóxico en su carne debido a la contaminación industrial. Los efectos secundarios del envenenamiento por mercurio incluyen deterioro cognitivo y problemas de coordinación. Por lo tanto, la toxicidad supera con creces los posibles beneficios para la salud de los ácidos grasos omega 3. 7. Palomitas de maíz para microondas. ¿A quién no le encantan las palomitas de maíz? Si bien son rápidas, fáciles y deliciosas, las palomitas de maíz para microondas pueden ser el peor alimento para tu cerebro. Suele contener sabor a mantequilla con diacetilo añadido. Se ha descubierto que esta sustancia química causa una afección grave conocida como pulmón de palomitas de maíz en microondas. Sin embargo, el diacetilo también puede atravesar la barrera hematoencefálica, un mecanismo de protección que evita que sustancias nocivas entren en el cerebro.
provoca la acumulación de beta-amiloide, un indicador clave de la enfermedad de Alzheimer. Si no ve la palabra diacetilo en la etiqueta, pero la etiqueta dice sabor a aceite artificial o sabor natural, asuma que el producto contiene esta neurotoxina. Número 8. Alimentos procesados. Los aditivos alimentarios, conservantes y colorantes de los alimentos procesados tienen efectos negativos en la función cognitiva y el comportamiento de los niños. Los aditivos alimentarios artificiales consisten en aproximadamente 3.000 productos químicos diferentes que se agregan a los alimentos procesados. El glutamato monosódico, un aditivo popular que se utiliza para mejorar el sabor de los alimentos, puede dañar la salud del cerebro y atacar el tronco del encéfalo. Evidentemente, comer estos alimentos no es malo para la salud, y comerlos todos los días solo empeorará las cosas. 9. Frijoles. Esto puede sorprender a muchos, pero estos frijoles saludables pueden ser dañinos cuando se consumen en grandes cantidades. Los estudios han demostrado que el consumo elevado de soja tiene efectos negativos en el cerebro, especialmente en personas mayores de 68 años. Los efectos de los productos de soja sobre el cerebro que envejece no se conocen completamente, pero la soya aumenta el riesgo de demencia y altera la función de la memoria. 10. Edulcorantes artificiales. Cuando las personas intentan perder peso, piensan que si reemplazan el azúcar con edulcorantes artificiales, perderán peso de la noche a la mañana. Es cierto que los edulcorantes artificiales son bajos en calorías, pero pueden hacer más daño que bien. El uso prolongado de edulcorantes artificiales puede causar daño cerebral y afectar las capacidades cognitivas. Esto es especialmente cierto si se utiliza en grandes cantidades. En pocas palabras, estos son en realidad algunos de los peores alimentos que puedes comer y la mayoría de ellos no deberían sorprendernos. Entonces, si deseas mantener la salud cerebral a medida que envejeces, evita o al menos limita el consumo de estos alimentos. Gracias por mirar tranquilamente y suscribirte. Si este vídeo te resultó útil, dale me gusta. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscripción para ver el vídeo.